Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter, una vez más haciendo un estudio bíblico el día de hoy. Estamos saludando a nuestra congregación local, pero también a nuestra familia extendida de la fe en las naciones. Estamos haciendo un estudio bíblico ah, en vivo, ya después de mucho tiempo, pero estamos contentos de que la gracia del Señor nos permite compartir con ustedes esta nueva iniciativa que tenemos, y es sencillamente estudiar una de las confesiones de fe de nuestra iglesia. Es importante que ustedes sepan que la Iglesia Bautista Miramar es una iglesia bautista confesional, ¿no? Bueno, misional también, desde luego, pero somos una iglesia bautista confesional y como tal aceptamos, acatamos y enseñamos los principios que encontramos en declaraciones de fe, como el compendio de principios de Southern Seminary, que data de 1858, la segunda confesión bautista de fe de Londres de 1689 y la fe y el mensaje bautista del 2000. Pues aquí estamos viendo en este día justamente el artículo primero de esta resumen de los principios. Para comenzar, quiero decirles que la integridad confesional es muy importante, especialmente en esta época de crisis que estamos viviendo, es una crisis teológica, ¿no? Y por eso es necesario, y así lo consideró el seminario en 1858, adoptar esta declaración de fe en su carta estatutaria original. Y pues el seminario Southern fue el primer seminario de la Convención Bautista del Sur, aquí en los Estados Unidos. Y pues él se ha dedicado a la enseñanza de las Escrituras de acuerdo al resumen de principios que vamos a decir. Y como ya hemos dicho, este es una confesión que nosotros sostenemos en la Iglesia Bautista Miramar desde sus comienzos. Así que eso es lo que nosotros creemos, acatamos, enseñamos. Pues, ¿qué dice y qué menciona este resumen de principios? Que hablaríamos de resumen de principios teológicos. Pues habla de varios temas, ya los vamos a mencionar. Por cierto, si no sabías esto, pues nosotros tenemos varios artículos confesionales que nosotros vamos pues sosteniendo en el website de la iglesia. Yo les voy a dejar el link aquí para que ustedes vean los documentos que nosotros respetamos, confesamos y enseñamos. Pues por ejemplo hay también ciertos documentos de las iglesias bautistas particulares o las tres formas de unidad que también las respetamos y las consideramos nuestra herencia confesional bautista histórica, tales como la Confesión Bautista de Fe de 1689, la Declaración de Saboya de 1658 y el Catecismo Bautista de William Collins de 1693, el cual fue editado por Charles Spurgeon en 1855. Así que estamos hablando de pues, principios bautistas históricos, ¿no? Probados y comprobados, pues especialmente de los bautistas particulares, como lo somos nosotros, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan. Pero queremos ver y revisar, pues, qué son estos principios que encontramos en el resumen de principios que, como te dije, son parte de nuestra confesión en la Iglesia Bautista Miramar. Pues ya te dije que Southern los adoptó o los estableció en la carta estatutaria original del seminario en 1858, así que imagínate, desde 1858, y recordamos que la convención fue creada en 1845, así que casi desde sus inicios, pues bautistas particulares, que fueron los fundadores del seminario, pues tomaron estos principios, los esbozaron, para que haya una claridad doctrinal y teológica. Y nuestra iglesia
entendiendo esta importancia histórica, adoptó este resumen de principios. Pero ¿cuál es el primer principio? El primer principio habla acerca de, o el artículo primero, habla acerca de las Escrituras. Y dice así: las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por la inspiración de Dios y son las únicas reglas suficientes, ciertas y autorizadas de todo conocimiento salvador, fe y obediencia. Este enunciado refleja el principio fundamental de la sola Escritura. Eso significa la suficiencia de la Biblia, ¿no? Redactado originalmente en el artículo primero del resumen de principios del Seminario Teológico Bautista del Sur, Southern Seminary, y alineado con la Confesión de Fe Bautista de 1689 y la Confesión de Westminster y la Confesión Bautista de Filadelfia. Pues es importante esto, ¿no? Porque sabemos que habían bautistas particulares y esos fueron los fundadores de la convención. Y pues el apoyo exegético y bíblico que tenemos para esta verdad se divide en 4 verdades doctrinales contenidas en este artículo. Pues, en primer lugar, se nos dice que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por la inspiración de Dios y son las únicas reglas suficientes, ciertas y autorizadas de todo conocimiento salvador y obediencia. Así que el primer principio es que fueron dadas por la inspiración de Dios. En otras palabras, las Escrituras, la Biblia que nosotros tenemos aquí, ¿no? Pues fue dada por, o tiene un origen divino. Eso es importantísimo que tú sepas, ¿no? No es un libro común, tiene un origen divino. Y pues vemos que la Biblia no es un producto puramente humano, sino su última fuente es el aliento de Dios, obrando a través de autores humanos. Según Timoteo 3:16 nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por cierto, en este pasaje, cuando dice que es inspirada por Dios, el término griego que se está usando, o que Pablo usa, ¿no? Es theopenustos, que significa literalmente que ha sido soplada o respirada por Dios. Como alguien dijo, ¿no? Si tú quieres, hay muchas personas diciendo que Dios les habla. Bueno, no, Dios habló. Ahora, si Dios quiere que tú quieres que Dios te hable, el asunto es que abre la Biblia y pues escucha lo que dice Dios, ¿no? Lee lo que dice Dios. Es como que Dios te está hablando, porque estas escrituras han sido respiradas por Dios mismo, por la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y ha sido soplada por Dios. Exegéticamente eso significa que las escrituras son el producto directo del aliento creativo de Dios y les ha dado una infalibilidad de origen. Así que vienen de Dios porque Dios mismo las respiró sobre su iglesia. Y por eso, yo ya te he dicho, ¿no? Pero de ninguna manera estas son opiniones, o tú puedes cambiar lo que dice, particularmente Cristo a su iglesia, por medio de las Escrituras del Nuevo Testamento, ¿no? Y aún del Antiguo Testamento. Pues no puedes, porque esto tiene un origen divino. No se trata de tu opinión sobre lo que dice la Biblia, se trata de tu sumisión a lo que dice Dios. ¿Te das cuenta? Entonces las Escrituras tienen una autoridad, una suficiencia y un origen divino. Eso es lo que nos dice este principio. Y en 2 de Pedro 1:21 leemos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. El griego aquí, el verbo griego es pheromenoi, que significa que fueron llevados o conducidos, y esto es como un barco impulsado por el viento. Los autores humanos retuvieron el estilo que tenían para escribir, pero era la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que guió sus mentes de forma que escribieron exactamente la palabra de Dios. Son otras palabras. Alguien dice: bueno, este libro fue escrito por autores humanos. Sí, pero el asunto es que Dios usó a esos autores humanos con su estilo, su propio estilo. Pero pues era Dios mismo el que estaba guiando sus mentes de forma que ellos iban escribiendo exactamente las palabras mismas de Dios. Dios hablando a su iglesia, respirando su palabra sobre su iglesia. Todavía
Dios habla a su iglesia, pero no lo hace por el medio de un falso profeta que anda por ahí, o una falsa profetisa, ¿no? No, no, lo hace por medio de su palabra. Así habla Dios. Así que esta confesión de fe pues nos habla de que las escrituras tienen origen divino, pero nos dice también que es la única regla suficiente. Eso habla de la suficiencia de la Biblia. Y por cierto, ¿no? Hablando de esto, hay muchos que andan diciendo por ahí que ya este libro pues pasó, ¿no? Porque todo se cumplió, dicen algunos, los preteristas totales especialmente. Entonces ahora lo único que tú necesitas no es este libro, sino que lo necesitas es la verdad presente, dicen ellos. Esos son los falsos profetas y los falsos apóstoles, ¿no? Que andan por ahí. Pues no, lo que está presente es la palabra de Dios. Si te das cuenta, hay que descartar a cualquiera que quiere descartar la palabra de Dios, porque la Biblia y lo que Dios ha dicho es suficiente para su iglesia. ¿Te das cuenta? Las escrituras contienen de forma completa, plena, todo lo necesario para que el ser humano conozca a Dios y alcance la salvación, sin necesidad de revelaciones modernas o tradiciones añadidas. Así que tampoco necesitamos que otros libros adicionales a la Biblia, ¿no? Por cierto, quiero decirte algo importante, ¿no? Las confesiones, como es el caso del resumen de los principios, ¿no? Del abstract principles, que es justamente lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Pues no son más que un resumen de los principios bíblicos. ¿Te das cuenta? O sea que de ninguna manera estamos diciendo que esto es inspirado por encima de la Biblia, ¿no? Por encima de la Biblia. No, no. Pero sin embargo hay algunos que creen que el dogma de la Iglesia, por ejemplo, católico-romana, está por encima de la Escritura o al mismo peso de la Escritura. O las tradiciones humanas de las religiones, ¿no? No, no, no. La Escritura es la única que es suficiente. No necesitas nada más para conocer a Dios y alcanzar la salvación, sin necesidad de revelaciones modernas o tradiciones añadidas. Según de Timoteo 3:17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ese motivo la Escritura prepara al creyente enteramente. Aquí el griego que se usa es exertismenos, que significa equipado por completo, preparado, ¿no? Significa que no le falta nada a la revelación escrita. La revelación escrita, por tanto, mira, te puede equipar por completo. Qué bárbaro, ¿no? No necesitas nada más. ¿Ya? Entonces solamente es la palabra de Dios la que te puede exertismenos, equipar por completo. Por cierto, la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que, ¿qué necesitas para convertir el alma? La palabra de Dios. ¿Y qué necesitas para ser sabio? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso es algo que los fundadores del seminario tenían muy en claro. Y es algo que nosotros como iglesia sabemos y respetamos. Y proclamamos. Pero también nos dice esta confesión que estas escrituras, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, importante decir esto, pues son ciertas y autorizadas. ¿Cómo es eso de que son ciertas y autorizadas? Porque aquí estamos hablando de la inerrancia y la autoridad que tienen las escrituras. En otras palabras, al provenir de Dios, estas sagradas escrituras, al provenir de un Dios que no puede mentir, es la idea, ¿no? Las escrituras son totalmente fidedignas y tienen el derecho soberano de gobernar la conciencia del ser humano. Por cierto, el Señor Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el griego no dice simplemente que la palabra contiene la verdad, sino que es la verdad misma, el estándar absoluto. Pues te das cuenta de algunas personas que tratan de decir hoy día, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, la verdad es relativa. No, lo siento, pero la verdad es absoluta, ¿te das cuenta? Y la verdad absoluta está en la palabra revelada de Dios y tiene autoridad.
y es la verdad, ¿sabes? O sea, no necesitamos varias verdades o cada uno elige la verdad que quiere seguir. No, 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 no. Hay una verdad. El Señor Jesús dijo así, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Y el libro de Proverbios capítulo 30 versículo 5 dice así, toda palabra de Dios es limpia, es decir, que es probada, y Él es escudo a los que en Él esperan. Así que la palabra de Dios es pura, es cierta, es autorizada, es inerrante y tiene toda la autoridad. Es Dios mismo hablando. Y en Tito 1:12 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Por tanto, si Dios sopló esta palabra, y si Dios no puede mentir, entonces la escritura es completamente verdadera, cierta. ¿Te das cuenta? Exacto como dice este principio. Y por cierto, la confesión continúa, dice que nos da todo conocimiento salvador, fe y obediencia. Pues esto establece el límite normativo de la Biblia. Y aquí tenemos el propósito práctico también, ¿no? De las escrituras. ¿Cuál es ese propósito práctico que tienen las Sagradas Escrituras? Pues el propósito práctico es que podamos salvarnos, podamos creer y podamos vivir. Pues tenemos en primer lugar que estas escrituras nos dan un conocimiento salvador. Mira lo que dice Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que las escrituras se escribieron con un propósito, ¿no? Y particularmente ahí está hablando Juan del Evangelio de Juan, pero se aplica a toda la Biblia, ¿no? Y es que está siendo escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito primordial de las Escrituras, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. También se nos habla de que debemos vivir por la fe, ¿no? Y para la fe. Romanos 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, te das cuenta, la fe viene porque escuchas la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Eso es lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Y aún por medio de este medio. Y el oír viene también por la palabra de Dios. Pero eso lo hacemos por medio de la fe, ¿no? Así que la Biblia nos dice cómo nos salvamos, qué creemos y cómo vivimos. Eso nos da un conocimiento salvador, nos dice que tenemos que tenemos que creer, ¿no? Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero después nos dice que es para la obediencia. Mateo 22:29 dijo, entonces respondiendo Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nuestra obediencia se desvía cuando nos apartamos del texto sagrado. Así es, no podemos ignorar las escrituras y el poder de Dios, ¿no? Y si nos apartamos de este texto inspirado por Dios, suficiente, ¿no? Autoritario, cierto, verdadero, que nos da la manera de salvarnos, de creer, de vivir, pues si no lo obedecemos tal cual como Dios lo ha revelado, entonces nos vamos apartando y nos vamos desviando en nuestra obediencia, ¿no? Pues el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, se nos dice que las escrituras son la guía definitiva para la obediencia. Pues, volvemos a repetir entonces el artículo primero de nuestra confesión, el resumen de los principios. Y el artículo primero sobre las escrituras vuelve a decir, las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron dadas por la inspiración de Dios. Y son las únicas reglas suficientes, ciertas y autorizadas de todo conocimiento salvador, fe y obediencia. Pues, ¿amas las escrituras? Pues, algunos usan solamente el teléfono o un iPad, ¿no? Hoy día en el mundo digital, pues no les gusta un libro físico. A mí me gustan los libros físicos, ¿te das cuenta? Yo quiero marcarlos,
rayarlos, subrayarlos. Y por cierto, alguien dice, bueno, no hay que marcar la Biblia. Yo digo, no, mejor marca la Biblia. Una Biblia marcada habla de una persona cuya vida no está marcada, ¿te das cuenta? Entonces es importante. Y una Biblia desbaratada habla de alguien que no tiene su vida desbaratada. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que tú ames tu palabra, la estudies y la respetes como que viene respirada de Dios y es capaz de darte la luz para salvarte, es capaz de orientarte en lo que debes de creer y es capaz de orientarte en lo que debes de vivir, you know? Importantísimo. Vamos a seguir estudiando todos estos principios de nuestra confesión histórica en nuestra Iglesia Bautista Miramar. Recuérdate que la Iglesia Bautista Miramar se reúne todos los días domingos a las 9 de la mañana aquí en West Park, Florida. Estamos ahí cerquita de la playa de Hallandale Beach Boulevard. ¿No? Así que por tanto North Miami está cerca, Hollywood está cerca, desde luego Hallandale, Pembroke Pines, Dania, Fort Lauderdale. Todas estas áreas están muy cerca de la iglesia. Y si no tienes un lugar donde congregarte y quieres venir a aprender la palabra de Dios, en un lugar donde hay sana doctrina, donde la oración es bíblica y donde la teología va a ser primordial, ¿no? Teología sistemática, teología histórica, teología exegética, teología práctica, porque todo eso que aprendemos lo tratamos de vivir, ¿no? Entonces la Iglesia Bautista Miramar es un lugar que debes considerar. Pues esperamos verte ahí. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí te voy a dejar la dirección para que sepas dónde es. Y con gusto pues nos encantaría recibirte en la familia de Dios y adorar junto contigo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sin más que decirte que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición y con el permiso de Dios nos veremos este domingo a las 9 a.m. para aprender más de nuestro Señor Jesucristo, escuchar su palabra y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición.